A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha estado inmersa en diferentes escándalos. Siendo una de las más antiguas de la Tierra, ha tenido que lidiar con la corrupción característica de toda institución. Muchos de sus máximos representantes son protagonistas de las peores atrocidades cometidas en la historia de la humanidad, pues tales hechos son aberrantes al oído. Cuando los fieles creían firmemente en la Iglesia Católica, en toda su integridad, existieron papas que desde el poder que les fue concedido, ejecutaron actos inmorales, entre ellos, adulterio, incesto, asesinato, fornicación, sacrilegio, entre otros. A continuación, los peores 5 papas de la historia. Puesto número 5. Octaviano de Túsculo, quien pasaría a la historia como Juan XII, ocupó la silla papal a la edad de 18 años. No contaba con ninguna experiencia religiosa, pero de lo que, si tenía fama, era de dar riendas sueltas a los placeres del cuerpo. Diversos testimonios aseguran que el Papa tenía, y mencionó, una colección de mujeres, ganándose así el sobrenombre de el Papa Fornicario. Juan XII pasaba sus días jugando, cazando o en orgías y no le importaba ocultarlo, por lo que fue acusado de sacrilegio, además de cometer incesto y adulterio. Su muerte hasta el día de hoy viene siendo una controversia, pues muchos aseguran que murió a golpes de martillo de un marido celoso. Cierto o no, de algo que no se tiene duda, es que su muerte fue violenta. Puesto número 4. En la historia de la Iglesia Católica, pocos papas son tan abiertamente inmorales como Benedetto Gattani, más conocido como Bonifacio VIII. El Papa nunca ocultó su falta de escrúpulos y fe, lo que le ganó innumerables enemigos. Su predecesor, el Papa Celestino V, aseguraba que, por las noches, oía la voz de un ángel pidiéndole abdicar de su cargo. Pero existían rumores en el Vaticano que aquel ángel que oía Celestino en realidad se trataba de Bonifacio VIII hablándole a través de un agujero en la pared. 6 meses después, Bonifacio logró su cometido. Celestino renunció al papado y cuando se dispuso a tomar el camino de regreso a su capilla y a su vida serena, jamás llegó. Bonifacio lo hizo arrestar y a los pocos meses murió de enfermedad. Bonifacio VIII comenzaría así una lista de acciones déspotas que se convirtieron en rutinas, poniendo en riesgo a la Iglesia. Comía como si no hubiera un mañana, incluso en una ocasión agredió a un cocinero por servirle solamente 6 platos en un día de ayuno. Era amante del lujo, vestía las mejores telas y se mandó a fabricar, por puro capricho, unos dados de oro para jugar. Tenía por amantes a una mujer y a la hija de ésta. Bonifacio era tan carente de escrúpulos que se dedicaba a cultivar a plena conciencia todos sus placeres. Hubo alguien quien lo acusó de ser el anticristo. Murió en octubre de 1303, de la misma forma que había vivido toda su vida, blasfemando. Puesto número 3. Teofilacto de Tasgelem, quien sería conocido como Benedicto IX, ocupó la silla de Pedro gracias a su padre, quien debido a la corrupción y alegando que el papado era una mera cuestión de herencia, colocó a su hijo quien era sobrino de sus 2 predecesores inmediatos. Sin embargo, el carácter de Benedicto IX era totalmente diferente al de ellos. Con tan solo 20 años, ya celebraba la misa mayor y dirigía la Iglesia Católica. Pero debido a sus excesos, 12 años después de haber disfrutado del sillón papal, fue expulsado de Roma, obligándolo a renunciar al cargo, siendo su sucesor, Silvestre III. Pero, 3 meses después y luego de haberse casado con su prima, Benedicto IX regresa a Roma y junto con su corte lograron expulsar a Silvestre III, consiguiendo tras innumerables sobornos la reelección como papa por segunda vez.
Pasó un mes y Benedicto, haciendo gala de su avaricia, por 1.500 libras de oro, cedió su puesto a Juan de Graciano, quien pasaría a la historia como Gregorio VI, a quien Benedicto coronó con sus propias manos. 2 años más tarde, tras varios intentos de ser aceptado por el clero, una vez más, Benedicto IX se convirtió en sumo pontífice. Pero 8 meses después, enemigos que se había ganado a pulso, lo expulsaron del cargo y fue obligado a excomulgar. Pedro Damiano, un santo de aquella época y agudo juez del pecado, se refirió a Benedicto IX como un demonio salido del infierno sentado en la silla de San Pedro. Murió en el año 1055. Puesto número 2. Lo que le da el segundo puesto a Esteban VI es digna de una película de terror. Lo primero que hizo este papa al asumir el cargo fue lo que en la historia se le conoce como Sínodo del Terror. A Esteban no se le ocurrió mejor idea que hacer justicia con sus propias manos, pero de una manera totalmente insólita. Desenterró a Formoso, el pontífice anterior, quien llevaba 9 meses muerto, lo revistió con sus ornamentos sagrados y con la mitra papal sobre la cabeza, esparciéndose un hedor terrible de los restos cadavéricos. Lo sometió a juicio y luego de hacerle unas cuantas preguntas sin obtener, como era de suponerse, ninguna respuesta, lo acusó de traicionar a la Iglesia Católica y declaró nulas todas las acciones que había realizado como papa. Además le hizo cortar los 3 dedos con los que los papas impartían sus bendiciones. Después de arrastrar el cuerpo por las calles de Roma, fue arrojado al río Tíber frente a la multitud que gritaba. Por supuesto, para los residentes romanos de ese entonces, que estaban acostumbrados a ver barbaridades, consideraron esto algo que rebasó los límites y Esteban VI fue apresado. Según escrituras antiguas, el cuerpo de Formoso fue arrastrado por una crecida del Tíber, siendo encontrado por un ermitaño, quien le dio santa sepultura. Esteban VI murió en el año 897 dentro de la cárcel, estrangulado. Puesto número 1. Quien ocupa el primer puesto es para muchos el papa más soez que haya existido. Sergio III fue tildado por sus propios cardenales como esclavo de todos los vicios. Durante su pontificado, Sergio ordenó asesinar a León V y Cristóbal I, sus 2 predecesores inmediatos. Consideraba pecadoras a las monjas, por lo que les impuso rezar 100 veces diarias para salvar su alma. Su carácter era tan vil, y aprovechando su poder, ordenó asesinar a todo aquel que consideraba su adversario, con un ejército militar privado, el cual comandaba. Fue amigo cercano del Papa Esteban VI y sentía el mismo rencor por Formoso, por lo que ordenó exhumar una vez más su cadáver para juzgarlo, declarándolo culpable, mandándolo a decapitar. Por y como si fuera poco, durante los 7 años que ocupó el trono papal, Sergio se dedicó a sosegar todos sus deseos y a las de sus amantes, Teodora y Marosia, madre e hija respectivamente, naciendo de la relación que mantenía con Marosia, un hijo. Así comenzó el periodo más obsceno de la Iglesia Católica, mejor conocido como el periodo de la pornocracia o gobierno de rameras, pues las decisiones del Papa estaban influenciadas por sus amantes. Por todos estos actos, el pontificado de Sergio III ha sido descrito como triste, deficiente y despiadado. Murió en abril del año 911.